Saludos. Recientemente el clima de negocios en Costa Rica ha subido vaivenes y cambios. Por eso hoy entrevistaremos al señor Álvaro Montero Mejía. Muy buenos días. Quiero darle las gracias por la oportunidad de poder responder a sus preguntas. Clima de negocios. Yo quisiera decir más bien que los problemas de los negocios surgen siempre de la existencia de determinados sectores y clases sociales que se hagan cargo de la producción en países pequeños y pobres como el nuestro. Aquí desde hace muchos años se ha venido insistiendo en que toda la orientación de la producción nacional tiene que estar orientada a servir los negocios internacionales. Yo quiero decir que considero que en lo fundamental eso es un gravísimo error, una distorsión radical de las funciones y el destino de una economía pequeña como la nuestra. Costa Rica tiene su mercado interno, que es el mercado que fue creado originalmente por nuestros campesinos y agricultores, por los pequeños y medianos empresarios, y ese mercado prácticamente lo estamos entregando a intereses que no son los intereses del país. Yo no tengo nada contra el desarrollo del mercado externo, menos en una época como la nuestra de globalización neoliberal en que las grandes potencias del mundo insisten en tomar y ocupar, podríamos decir, los negocios de los países pequeños. Pero el problema fundamental es qué estamos haciendo por fortalecer eso que podríamos denominar una clase empresarial nacional. Cualquiera diría que una clase empresarial nacional no se distingue de una clase empresarial externa. Claro que se distingue. El mundo contemporáneo está siendo copado, controlado, dirigido por grandes corporaciones mundiales, por grandes empresas transnacionales, en tanto que nuestros empresarios se ven siempre supeditados, sujetos a las condiciones de esos negocios. El fortalecimiento del mercado interno, el desarrollo de la producción agropecuaria, el desarrollo de la producción inmobiliaria, el desarrollo de la producción con un alto valor agregado nacional es tarea de los costarricenses. No es tarea que se puede entregar en manos de otros, así como los franceses no le entregaron su desarrollo industrial a los italianos, ni los italianos le entregaron su desarrollo industrial a los suecos, ni los suecos o los finlandeses le entregaron su desarrollo industrial y agrario a los japoneses, ni los japoneses le entregaron su desarrollo industrial a los norteamericanos. Cada pueblo tiene que sentirse capaz de desarrollar con las facultades que tenga, con la estructura económica que tenga, con las riquezas naturales que posea, una agricultura y una industria en primer lugar para satisfacer las grandes necesidades nacionales. Una preguntita. Estaríamos hablando de soluciones malas y soluciones buenas para la pobreza. ¿Cuál piensa usted que sea una buena solución y ahorita una mala solución? Voy a partir de un criterio que los viejos economistas descubrieron ya hace muchísimos años. El instrumento fundamental de la distribución de la riqueza es el salario. El salario lo recibe el trabajador y de ese salario dispone para subvenir a las necesidades de su familia, de sus personas cercanas. ¿Qué otro recurso tienen los trabajadores? Usted los ve llegar en grandes filas a las fábricas y ahí reciben un salario. ¿Qué más? ¿Qué otro ingreso reciben los trabajadores? El salario es el primer instrumento de distribución de la riqueza en cualquier país. Si en Costa Rica hay más de un 20% de desocupados, si en Costa Rica hay 300,000 niños que ni estudian ni trabajan, ¿dónde está su aporte real a la economía del país? De modo que el primer problema para distribuir la riqueza y para subvenir a las grandes necesidades de una sociedad que se empobrece es creando trabajo, creando grandes fuentes de trabajo. Y aquí la despreciamos. Tenemos más de 2 millones de hectáreas de tierra cultivable que están en manos de nuestros agricultores, a quienes nadie apoya, o muy pocos apoyan. Tenemos 500,000 kilómetros cuadrados de mar patrimonial, donde podríamos tener un inmenso proyecto pesquero y no lo hacemos.
¿La libertad de opinión existe en temas económicos? ¿O siempre hay una fuerza ahí pujante, anónima, que no nos hace ver las cifras explicadas? No, la libertad de opinión en nuestro país ha venido decayendo y decayendo y decayendo en la medida en que los medios de comunicación se han ido concentrando y concentrando y concentrando en las mismas manos que tienen interés en que en este país nada cambie. Voy a citar un caso personal, voy a aprovechar. Yo hice durante 17 años en el Canal 13 un programa de televisión llamado Diagnóstico. Era un programa absolutamente pluralista. Invitábamos artistas, intelectuales, escritores, economistas, abogados, científicos del más alto nivel nacional. Y en el último gobierno del señor Arias le ordenó a su ministra de Comunicación, una señora que lleva un nombre ilustre de uno que fue mi maestro, apellido Fournier, que cerrara mi programa. Lo cerraron. Entonces, era un programa crítico, claro que era un programa crítico. ¿Era un programa de análisis? Sí, era un programa de análisis. Era un programa dedicado a recoger lo mejor de la inteligencia crítica de nuestro país, de todos los horizontes. Y lo cerraron. Entonces, si yo hablo por mi experiencia, yo digo que en Costa Rica estamos muy lejos. Algunos medios hacen un esfuerzo, no todos son iguales, por abrir esos espacios. Y por eso yo agradezco tanto la gentileza de ustedes de escuchar algunas de las cosas que yo digo y con espíritu crítico. ¿Usted se identifica con la izquierda internacional ortodoxa o aquella que mencionó Víctor Jara del mundo mejor? Eso podríamos hablar aquí una hora sobre eso de la izquierda, pero déjeme decirle, yo opté por una visión progresista, socialista, nacionalista, patriótica del mundo, esa que cada pueblo tiene que descubrir por sus propias fuerzas y con sus propios recursos intelectuales. Costa Rica, es cierto, yo no lo digo por chauvinismo, es un país que tiene cosas extraordinarias. Cuando hicimos las garantías sociales, cuando se hizo el Código de Trabajo, las garantías sociales, la Caja del Seguro Social, ¿quiénes se reunieron? El presidente, el doctor Calderón Guardia, el arzobispo metropolitano, Monseñor Sanabria, uno de los hombres más eminentes de la historia latinoamericana, y el dirigente del Partido Comunista, don Manuel Mora, se pusieron de acuerdo y dieron un gran salto adelante en la vida de este país. Después vino Figueres. ¿Y qué era Figueres? Pues un hombre sin una ideología muy concreta, un socialdemócrata, y nacionaliza la banca y crea el ICE, no toca las garantías sociales. Déjeme decirle que él me dijo en una oportunidad, cuando yo triunfé, me decía el viejo Figueres, aquí llegaban muchos de los riquillos a decirme que quitar el seguro social, que cerrara la caja, y yo no les hice caso. ¿Por qué les iba a hacer caso? ¿Y qué fue lo que hizo el viejo Figueres con otra gente de su equipo de pensadores, como Jorge Manuel Dengo, como Enrique Obregón Valverde? Empujaron hacia adelante las grandes reformas sociales del doctor Calderón Guardia, las fortalecieron, las hicieron más costarricenses. El progreso está en nuestras manos, en la voluntad de nuestro pueblo por hacer un país mejor. Póngale usted el nombre que usted quiera, pero la justicia es y será siempre la justicia. Y bueno, sobre el tema del presupuesto, ¿cuál es su opinión? Que el presupuesto ha sido un desorden organizado por años y años y años. Eso no es un problema de ahora. A mí lo que me resulta lamentable es que entrando un gobierno se pongan a pelear y a discutir por el presupuesto en vez de ponerse a pelear y a discutir sobre cuáles y a través de qué recursos, con qué mecanismos de planificación, de estudio, de análisis ordena las finanzas de este país. Y lo más importante, cómo cobrarle impuestos a los que en este país no pagan. Este país está plagado de un sector social que lo tiene todo. Aquí el sector más rico de la población se deja para ese sector que no llega al 10% de la población, se deja más de la mitad del Producto Interno Bruto, más del 50%. Eso hay que cambiarlo, hay que afectar intereses, y si un gobierno quiere cambiar, tiene que cambiar intereses, y no hacer, como ahora parece que va a ocurrir, entregarle una de las mayores fuentes de riqueza de nuestro país, que es el puerto del Atlántico, a la mayor corporación de transporte marítimo del mundo, que es A.P. Moller Maersk,
tiene una subsidiaria que tiene otro nombre, APM Terminals, entregarle ese puerto del Pacífico en vez de convertirlo en una fuente de riqueza para los costarricenses. De modo que es mucho lo que hay que hacer en nuestro país. Y si no hay gente que diga lo que piensa, aunque se equivoque, aunque nos equivoquemos, y provoquemos una discusión sana, honorable, limpia, al servicio de nuestro país, muy difícil que avancemos. Muchas gracias, don Álvaro. Para servirle, y le doy las gracias a ustedes por esta oportunidad. Esto fue una entrevista en profundidad para el noticiero UIA. Fernando Fletcher Quiroz, muchas gracias.